No hay audio, Michelle. Bueno, creo que hubo un error en el momento de producirlo. Ok, bueno, vamos a iniciar entonces. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia hoy de Michelle Carreño, un invitado en el día de hoy, para nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, de verdad, muchas gracias por la bienvenida. Hoy, como pueden ver, no estamos como de costumbre, estamos con Ricardo Molina, ya que él hoy le surgió un inconveniente, pero sí estamos con un invitado súper especial y obviamente seguimos así, pues con la misma intención de poder llevar y comunicar esos principios que creemos fielmente que no son solamente como ideas del mundo o ideas que leímos por ahí o que nos enseñaron en cierta universidad, sino que realmente son las ideas que están dentro de la palabra de Dios y que por lo tanto traen libertad a las naciones, a las familias y al individuo. Así que sin más, voy a presentarles a este súper invitado que la verdad ya ha estado en la casa y pues también es conocido en Busco en Ti, y es Juan Polanco. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, hola, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Como le digo a Jorge siempre, para mí siempre es un privilegio, un gusto estar acá. Ya me siento parte de la emisora Busco en Ti, la radio, y gracias de verdad por estar acá, compartiendo este tema tan interesante, digamos. Así es. Y justamente el tema tan interesante, no he mencionado el nombre, pero ahora mismo lo menciono, y son los principios bíblicos de economía. Continuamos con una serie que iniciamos pues con el doctor Molina el lunes pasado. Y bueno, presento como el título para que podamos iniciar a pensar con respecto a este tema y pues sigamos razonando con respecto a, bueno, esos principios de economía que la verdad es que ya hemos mencionado dentro del programa y creo que todos como cristianos tenemos algo que decir. Y la verdad me gustaría empezar con una frase, como estamos cogiendo el hábito dentro del programa, y es que el no creyente mide todo según su propia norma y rechaza todo lo que no puede conciliar con sus propias ideas. Él fija con una frialdad maravillosa sus propias premisas y luego procede a sacar sus propias conclusiones. Pero si las premisas son falsas, las conclusiones también deben ser falsas. Así que nosotros como cristianos creemos que nuestras premisas son las verdaderas. Por lo tanto, las conclusiones que sacamos de ellas y la aplicación de las mismas traen una libertad para nuestra manera, en especial en este momento, de manejar nuestras finanzas. Y por supuesto, conocemos que todas esas premisas verdaderas están todas ya escritas dentro de la palabra de Dios, que no es más que la revelación que Él nos dejó para que como hijos pudiéramos vivir de acuerdo a su verdad. Y bueno, para continuar, tenía como unas definiciones de lo que es la economía, y pues son las de Noah Webster, un diccionario 100% cristiano, que pues ya creo que todos los que estamos dentro del programa conocemos. Supongo que tú también lo conoces, Juan. Sí, Muy sí, bien. claro, por supuesto. Nueva Wells en 1828. Así es. Bueno, aquí tenemos, la verdad, Noah Webster como que profundizó un montón en este tema de la economía y por lo tanto tiene como 9 definiciones, pero en este momento solamente seleccioné 3. Entonces, no sé si Juan podrías leer la que está en pantalla. Claro, dice economía, sistema de gestión, regulación general y disposición de los asuntos de un Estado o nación o de cualquier departamento de gobierno. Así es. Y bueno, creo que esta definición de economía es una de las más comunes. No sé si tú, Juan, la estudiaste incluso en el colegio.
Sí, Creo que sí. Este es un término más para una, digamos, como dice acá, para una nación o un estado. Es más macro, digamos, un término más para abarcar algo mucho más macro. ujú. Sí, así es. Y habla, como tú lo decías, de algo muy grande y como también dentro de ciencias políticas, que es lo que yo estudié pues en mis últimos años de 11 y creo que está estandarizado en la educación pues colombiana actual. Nos enseñan como, bueno, la economía es esta cosa súper aburrida que hacen la gente por allá en un edificio y usted no tiene nada que ver con eso, sino que es algo alejado que ustedes deben intentar comprender para que no les tumben o no les saquen más dinero. Claro, Y esa era claro. como toda la definición. Sí, es algo que se ha como estigmatizado hasta el momento de solamente un grupo de personas que han estudiado este tema, son los que tienen como el derecho a poder hablar y a poder manejar asuntos de economía. Sí, así es. Y parece un tema muy técnico. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo este tema tan aparentemente técnico que es la economía, no solamente se define como aquella regulación general dada por un Estado, sino que también se define por nuestras propias decisiones. Y podemos Ujú. acercarlo a una jovencita de 18 años y a un padre de familia. Bueno, la segunda definición, que en realidad para Noah Webster es la primera y la principal, es que en primer lugar, la economía es la gestión, regulación y gobierno de una familia o de las preocupaciones de un hogar. Creo que eso es algo que alguien que está al frente de un hogar comprende aún mejor. Yo que estoy ahí como en la mitad del hogar, lo he podido ver de mano de pues mis padres, como el hecho de cómo ellos regulan no solamente los ingresos que tienen económicamente, sino regulan incluso el tiempo, regulan sus prioridades en la vida para traer un bienestar al hogar y calmar aquellas preocupaciones del día a día. Claro, también entender que la familia en sí como institución funciona con este tipo de reglamento, o sea, no, hay economía, hay un gobierno, hay un líder, hay quien maneje, hay quien no maneje finanzas, hay quien distribuya todo eso. Entonces, en sí, la economía comienza desde la familia, es como institución en sí. Claro, y es que no podemos sacar la familia de este tema tan importante, pues porque al final una sociedad se construye por familias y por lo tanto la economía de una sociedad también se construye por la economía de cada una de estas familias. Y aquí la importancia de que cada una de, bueno, las leyes expedidas, pero también las decisiones del individuo en su diario Ujú, vivir apunten a un manejo y una regulación y un gobierno, como diría Noah Webster, de lo que pasa dentro de esta familia. ujú, exacto. Dale. Y otra definición, ya ahondando más en el tema, que da Noah Webster, es que la economía, aparte de, bueno, estar relacionada con la familia, con el gobierno de la familia, con la regulación de la familia, también es un uso prudente y frugal del dinero. En cuanto a la frugalidad, pues es como un concepto que es muy nuevo para mí, pero el momento que lo escuché de mano de uno de mis pastores, que es Boris, fue realmente impresionante el entender cómo la frugalidad al final es un mandato bíblico que aunque no está en el mandamiento número 11 como, bueno, vas a ser frugal, lo que sí dice la Biblia a través de cada historia y a través del mismo carácter de Dios y pues las leyes que Él dejó escritas, es que su deseo para nosotros es que gastemos los bienes que Él nos da en un beneficio, sin incurrir en desperdicios innecesarios y obviamente sin incurrir en injusticias, ya que si Él es un Dios justo, cuanto más nosotros como hijos y sus imitadores debemos ser justos. También en cuanto a la frugalidad, y bueno, lo que el entendimiento que tenía Noah Webster, él dice que también incluye un manejo prudente de todos los medios por los cuales se salvan o acumulan los bienes. Así que no solamente hablamos del fruto, que es el dinero como tal, aquí en Colombia pesos, sino hablamos de la aplicación juiciosa del tiempo, del trabajo y de los instrumentos de trabajo. Y eso es algo que se comprende mejor cuando pues, realmente vemos que la economía
es algo aplicable tanto para los que reciben un salario como para los que no, como para los que están encargados de hacer la compra del hogar, como para los que están encargados de incluso seguir órdenes dentro del hogar, utilizar su tiempo, estudiar y este tipo de cosas. ¿Algún apunte? Es que... No, sí, para lo que estás hablando con el tema de la frugalidad, también tomando en cuenta que, digamos, eh, bueno, Jesús en el Nuevo Testamento, sus parábolas, sus enseñanzas fueron más que algo espiritual, fueron algo sobre administración, sobre economía, sobre nosotros a saber administrar lo que tenemos aquí en la tierra. Él siempre enseñó eso y también tener en cuenta que ¿cómo se llama? Que para poder uno entender de economía bíblica, podríamos decir de manera bíblica, tenemos que entender dos cosas, que una es que todo es de Dios y todo es para Dios, o sea, todo lo que nosotros hacemos es para honrar a Dios, y lo otro es el concepto de mayordomía, que no sé si después se podría profundizar con un poco más, que es obviamente lo que aquí está diciendo, el uso frugal de lo que Dios dispuso para nosotros y cómo la economía en sí funciona para, aparte obviamente de dignificar al hombre, sirve para bendecir a otras personas, bendecir al prójimo, para honrar a Dios. Y podemos ver cómo todo eso, si uno entiende esos dos conceptos, coincide todo, digamos. Wow, sí. Incluso, pues olvidaba una vez, escuché dentro de una clase de la MPN, que es la Escuela de Maestros para las Naciones, ofrecida dentro de Jucum, que Jesús mismo, dentro de sus parábolas, hablaba más incluso del dinero, de la administración y el tema que tú Exacto. decías, la mayordomía, que incluso del infierno o el mismo Satanás. Llama la Ujú. atención cómo realmente él instituyó principios y él pensó en parábolas que nosotros pudiéramos entender y aplicar en esta vida terrenal que pues estamos viviendo. Claro, claro, también como legalmente, como el Antiguo Testamento en sí genera leyes que son de completo beneficio para el crecimiento económico y que a la vez no sean no sea como algo que digamos que sirva, que yo me beneficie financieramente a costa de alguien más, ni nada de eso, sino simplemente para bendecir. O sea, como el tema de la administración, como la mayordomía en sí conlleva al uso sabio, a administrar con sabiduría lo que Dios no nos dio. Ahora, si somos más metódicos, digamos, iríamos buscando el significado de sabiduría, qué es esto, obviamente, pero ya bien sabemos que la sabiduría en el reino de Dios consiste en honrarlo a Él, como dice la palabra, el fin de todo discurso oído, o el principio de la sabiduría es este, temer a Dios y temer a sus mandamientos, digamos, porque es el todo del hombre. Entonces, si nosotros entendemos eso, que todo lo que nosotros como institución hemos creado, tanto economía, tanto gobierno, tanto familia, tanto leyes de crimen y castigo, un montón de leyes que hemos creado tienen que ser para honrar, traer el reino de los cielos a la tierra. O sea, ese es como el resumen. Sí, así es, y es un resumen completamente bíblico que, bueno, Salomón lo decía en sus palabras muy poéticas, pero realmente es esto, el temor a Dios es aplicable en todas las esferas de la sociedad y es aplicable en cada decisión que también tomamos. Y bueno, esto lo conecto también con otra cosa muy interesante que veía dentro de una de las clases de Josh McDowell, un autor muy famoso dentro de Hukum y pues también del mundo cristiano. Y él justamente hablaba de que la economía se basa en decisiones. Y como tú lo decías ahora, esas decisiones deben ir orientadas, uno, a traer el reino de Dios y dos, por supuesto también, a bendecir a nuestro prójimo. Que eso es un principio y un porqué para la misma economía y para el dinero. Y creo que ahora podríamos como aumentar un poco más este tema, estudiando un poco la palabra provisión, que bueno, siempre que hablamos de economía, si hablamos de tiempo y esto vamos a ver después, hablamos del manejo del trabajo, también vamos a ver después,
pero hablamos también del dinero como tal, de la provisión. Pero pues no podemos olvidar o desconectar esa palabra de que la provisión justamente debe tener una visión. Y ahora estamos intentando centrarnos en que esa visión debe ser que el reino de Dios se establezca, servirle a Él y obviamente la sabiduría, que es temerle a Él en cada decisión. Interesante. Así es. Bueno, y también pensando en la frase que pusimos al inicio, es una frase ahí bien larguita, ya ahorita tengo ya el nombre del señor y es C.M. McIntosh, espero que lo haya dicho bien. Y yo creo que podemos ahondar más en el hecho de cómo, realmente como cristianos, tenemos esta necesidad de entender que la economía es aplicable a nosotros, que la economía es una responsabilidad para especialmente nosotros, porque los no creyentes, pues bueno, entienden que por economía, bueno, tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que educarme, porque tengo unas ciertas metas en mi vida y valoro tales cosas, pero como cristianos, nuestro mayor valor, nuestra premisa de la cual partimos, es que Dios es Dios, Dios es real, es soberano, y aparte de que es real y es soberano y es grandísimo y es todopoderoso y es asombroso, pues también Él se interesa por nuestros asuntos aquí en la vida diaria. Y creo que el hecho de que Él se interese y el hecho de que Él nos haya escrito pues en su palabra cada una de las cosas que debemos actuar para cada uno de los detalles, que Dios, yo quiero prestar tal dinero o Dios, yo quiero sacar tal crédito y para cada una de mis preguntas Él va a tener una respuesta. Creo que eso habla de realmente el privilegio que tenemos y la responsabilidad que también tenemos de entender más a profundidad lo que es la economía y cómo debemos mayordomizar cada área en nuestras vidas. Claro, qué interesante lo que dijiste sobre la responsabilidad de aprender. O sea, nosotros como cristianos no es que sea algo opcional, digamos, sino que nosotros debemos ser ejemplo de cómo una buena administración económica puede ser de bendición para la gente. ¿Por qué? Porque un millonario hoy en día puede ser un narcotraficante. Un millonario hoy en día puede ser alguien que moralmente está por los suelos, un cantante que vulgar, digamos. Entonces son gente que tienen mucha plata, a lo mejor lo están administrando bien o mal, pero ese no es el fin. O sea, el fin no es en enriquecerse. Entonces ese es el en donde uno tiene que partir, como dice la escritura, que nosotros, como dice Pablo, nosotros debemos saber diferenciar lo bueno de lo malo, ¿cierto? Cogerlo todo, desechar lo malo y quédate con lo bueno. Eh, entonces, ¿cómo hoy en día podemos ver evangelios, como el evangelio de la prosperidad, evangelios de un montón de libros supuestamente cristianos de autoayuda que enfatizan el cristianismo con un fin económico? Si Dios te bendice es porque Dios te quiere millonario. Si Dios te bendice es porque Dios te quiere próspero. No, Dios está conmigo, Dios me bendice, Dios me prospera, digamos. Entonces, ¿cierto? Entonces, hay muchas personas, yo decía el lunes, decía aquí mismo en la radio que hay muchas personas que buscan a Dios cuando buscan a un socio capitalista, a un socio que invierta, ahí buscan a Dios para invertir en una empresa, porque Dios, voy a llamar un negocio, ayúdame con esto y yo confío en ti. Hay otros que buscan a Dios para que sea su abogado, para que te proteja de leyes, pero hay muy pocos los que toman a Dios como un rey, a quienes nosotros nos sometemos voluntariamente a su ley, digamos. Entonces, el fin es ese, ¿no? Es lo que Dios busca de nosotros, que nosotros obedezcamos su ley, digamos. Y, y hay muchas cosas que el cristiano hoy en día no está diferenciando. ¿Por qué? Porque hay personas de iglesia que miran este tipo de evangelio y los desechan completamente. No, este evangelio de la prosperidad, por ejemplo, busca solamente la plata, no se preocupan aquí acá, y lo desechan, pero por completo. Entonces, y no se preocupan de lo económico, no se preocupan de lo financiero, de lo administrativo, de nada. Solamente ven el tema espiritual. Entonces nosotros como iglesia debemos discernir, también debemos tener la sabiduría para identificar que en sí lo que es el Evangelio de la Prosperidad, aunque no es bíblico,
el tema de la economía sí es bíblico. Sí es bíblico. Entonces, debemos dejar de lado las herejías, digamos, y tomar los principios que sí Dios te da para ti, para poder administrar. Entonces, considero importante eso, que nosotros como cristianos debamos tener la responsabilidad de aprender, o sea, estar firmes, estar atentos ante todo tipo de cosas que el enemigo quiera manchar, porque el enemigo también quiere manchar las finanzas, el enemigo también quiere manchar la economía, quiere manchar los gobiernos, quiere manchar todo eso, y nosotros debemos estar, como dice Pablo, con el lomo ceñido, listo para la batalla, digamos, ante ese tipo para poder identificar, digamos, lo que el enemigo quiere destruir estas instituciones que son bíblicas. Sí, exacto, Juan. Y pues es lamentable como pues las riquezas, que sí es el deseo de Dios para nosotros, pero no solamente las riquezas materiales, sino la riqueza de conocerle a Él y vivirle en escasez y en multitud de dinero, en felicidad y en, bueno, Pablo lo decía mejor, no me acuerdo muy bien cómo lo decía, pero es el hecho de que nosotros como cristianos estamos aprendidos a vivir en toda situación. Y es justamente por eso, porque nuestro fin y nuestro deseo es el entendimiento de que Dios sí quiere riquezas para nosotros, pero esas riquezas son el hecho de conocerle a Él. Y ese conocerle a Él también involucra conocerlo no solamente en lo espiritual, que es supremamente importante estar en la iglesia, es supremamente importante, bueno, leer su palabra, pero aún más importante es aplicar su palabra. Claro. Y si vamos incluso a Santiago, creo que es uno de esos libros que no se predican tanto porque pues habla de que la fe sin obras es muerta. Y es justamente esto. No somos salvos por obras, pero sí una vez que la fe ha llegado a nuestras vidas, que es el mismo Jesús, esto debe dar un resultado y un fruto, y ese fruto se ve en cosas externas, como lo es la economía, como lo es que tengo 50.000 que me llegaron y no voy a gastarlos en cualquier cosa, sino que voy a pedir sabiduría en Dios. Tengo ese deseo, pero yo quiero que sea tu voluntad la que se cumpla. Y eso es realmente el cristianismo. Claro, también es curioso ver cómo a lo largo de la historia, podemos ver también en la Biblia cómo la historia del hombre es no un ciclo, sino una línea de para arriba para abajo, una línea de ondas, digamos, podríamos decir. Me gusta definir la historia del hombre esa como que no algo cíclico, sino algo lineal, pero que tiene sus altos y bajos en cuanto a cómo se llama, a cómo Dios, a cómo la historia del hombre es digamos, una historia digamos, de recibir aquello que Dios te dio para bendecir y convertirlo en algo para maldecir, ¿cierto? Entonces, pues, podemos verlo, por ejemplo, no sé, con David, que David, Dios lo puso en el rey, Dios lo puso como rey, lo bendijo, le dio todo, y ¿qué hizo con ese poder? Hizo cosas completamente eh, fuera de la ley de Dios, digamos, abusó de su poder, crió mal a sus hijos, y entonces es un montón de cosas también que es lo que podemos ver también en la historia. Por ejemplo, un caso, no es necesario que nos vayamos a la Biblia, sino un caso histórico, la misma teoría de la relatividad de Einstein, con el cual se crearon, con el cual pudieron, digamos, haber creado energía infinita, libre, sin contaminación, sin nada. ¿Y qué hicieron? Crearon dos bombas atómicas, destruyeron dos ciudades. Entonces, Dios te da cosas para que tú bendigas, y el hombre no necesariamente en codicia, sino en un mal concepto de entender lo que Dios quiere con lo que hagas con tus manos, en una ignorancia, hace cosas que terminan para maldición de la humanidad, digamos. Entonces, la economía es una de esas. Es una de esas cosas que yo siempre le digo a mi esposa, le digo, la libertad y la inteligencia sin virtud, sin temor de Dios, son los peores de todos los males. Porque una persona libre, sin temor de Dios, es una persona mala. Y hoy podemos ver eso, como gente que cree que económicamente
como lo que te estaba diciendo hace un rato, podemos ver a narcotraficantes que moralmente están en el infierno y podridos en plata. Podemos ver montones de gente que moralmente está por los suelos y sin embargo tienen principios económicos que uno dice, uy, yo que soy cristiano no tengo eso. O sea, o sea, no tiene ese concepto claro, que no es lo que el mundo te quiera dar, sino o sea, el principio de la economía no es lo que tú le vendas al mundo, sino como lo que tú estés dispuesto a hacer lo que Dios te dio para honrarle a Él. Claro, Juan, y me llama mucho la atención tu visión de cómo, bueno, la historia es esta línea que sube y baja, y cómo en cada momento de la línea está Dios en su misericordia, dando las ideas, dando las riquezas, dando pues los principios, todo el conocimiento, lo revela el conocimiento en todas las áreas, y cómo nosotros, por falta del temor a Dios, es que nos perdemos de realmente la bendición que es. Y también me llama la atención el que podemos diferenciar ahora entre lo que es la inteligencia o lo que es el conocimiento de las cosas y lo que realmente es la sabiduría, que es el entender que yo temo a Dios y porque temo a Dios es que lo aplico en mis decisiones. Y volviendo al tema y profundizando más en el tema de las decisiones, justamente Josh McDowell dice que este es el deseo de Dios para nuestro entendimiento de la economía. Y es que entendamos que son decisiones en la vida diaria, en cómo voy a usar estos 5 minutos de cuando me estoy levantando, si voy a empezar dándole gracias a Dios o voy a empezar quejándome de la vida que me tocó. Si, ¿cómo voy a usar el dinero que Dios me dio a través de mi salario? Si lo voy a desperdiciar en lo primero que vea o si voy a ahorrarlo y de nuevo, ¿qué es lo que Dios desea de mí? Pues que yo pueda usar este dinero de forma inteligente, ahorrar una parte, pagar mis cosas. Y de nuevo, no sé que la economía son decisiones. Bueno, antes de proyectar y seguir con lo que tenía pensado, también pensaba en Santiago 4:3, en el cual Dios habla también de ese tema y creo que es como su respuesta a la reacción del hombre. Y él dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es una amistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y creo que, bueno, aquí es el Espíritu Santo mismo hablando a través de Santiago, y Santiago usa estas expresiones como que suenan muy profundas y como que asustan, de oh almas adúlteras, pero realmente eso es lo que pasa, porque Dios está allí, está dispuesto a dar todo lo que sus hijos y los redimidos deseen, y también está dispuesto a incluso abrir su conocimiento general y la revelación general a aquel que le quiera buscar. Pero nosotros, de nuevo, no sabemos qué pedir y pedimos solamente una provisión, pero sin tener una visión. Y pedimos que Dios nos dé más tiempo, pero luego no lo usamos bien. Y de nuevo, es esto. Somos almas adúlteras porque muchas veces elegimos vendernos a los deseos de este mundo, o en general el hecho de que este mundo quiere que seamos y vivamos para él, y nos olvidamos de que nosotros no vivimos para el mundo, sino que vivimos para Dios en este mundo. Entonces, sí, me parece muy interesante cómo Santiago lo explica. Y de nuevo, aquí en la definición de economía, yo puse como 2 imágenes que son como los 2 caminos, y ya voy a orientar un poco más este tema. Y es que la economía comienza, continúa y termina con nuestras decisiones. Y esto creo que lo podemos ver más dentro de Josué 24:15, que es solamente como un fragmento de una gran historia en la cual habla de, bueno, cómo Dios estaba allí dando los mandamientos a su pueblo y a la nueva generación, que él dijo, estos sí van a entrar a mi tierra prometida para que ellos pudieran vivir conforme a su ley dentro de esta nueva tierra prometida. Sin embargo, de nuevo, aún los escogidos están diciendo como, bueno, a mí no me importa, yo hago lo que quiero, yo sigo mis dioses, y la reacción del líder que Dios les dio es esta. Josué dice,
Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová. Un versículo que todos conocemos, que leemos muchas veces, pero que realmente es tan profundo y habla de lo mismo que habla Santiago. Oh, almas adúlteras, ustedes están en este mundo, ustedes están en la tierra de los amorreos, o nosotros estamos en la tierra de Colombia, en la cual ganó Petro, en la cual están las universidades públicas, en la cual están tantas ideas paganas, en la cual está la posmodernidad, pero nosotros debemos y tenemos dos caminos frente a nosotros, y es el servirle a Dios y reaccionar y ver la sabiduría de Dios y actuar conforme al temor a Él, o simplemente irnos con la corriente del mundo y no transformarlo. Parece muy interesante la línea que está dentro de la Biblia, desde Josué hasta Santiago. Claro, eso enriqueciendo un poco lo que dices tú. El lunes también dije aquí mismo, dije, si hay algo peor, digamos, que un no cristiano, si hay algo peor que una persona que reniega de Dios, son aquellos que ellos creen que son cristianos y no lo son. Me refiero a esos cristianos que de boca le alaban a Dios, pero no son los que siguen sus leyes. Entonces, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque uno muchas veces los mira como aliados y hasta los mira como referentes, como alguien a quien seguir. Yo soy cristiano, esta persona dice ser cristiana, yo voy a hacer lo que esa persona dice. Entonces y sobre todo cuando esa persona comienza a complacerse a sí mismo, a sus deseos, a sus pasiones, va a comenzar a distorsionar, digamos, lo que Dios de verdad está diciendo en su palabra, digamos. Por eso yo siempre digo que es importante que vayamos a la escritura. Hace poco hubo un comentario que subieron mucho, incluyendo en mi pastor de acá, el pastor Buri, subió un comentario que decía, hay muchos cristianos que hoy en día para argumentarte te dicen qué es lo que haría Jesús. Entonces, esa es una respuesta esa es una pregunta que deja millones de respuestas subjetivas, digamos, a cosas emocionales, ¿no? Si Jesús era buena persona, Jesús daría bonos, Jesús daría esto, Jesús repartiría su riqueza, Jesús habría hecho esto. Entonces, obviamente, si yo soy de corte socialista, voy a acomodar a Jesús socialistamente. Si yo soy de corte evangélico, voy a cortar a Jesús de manera evangélica. Entonces, la pregunta que nosotros los cristianos tenemos que hacer es ¿qué es lo que dice la Escritura? Porque la Escritura es lo que dice qué es lo que hizo Jesús. Y Jesús enseñó sobre finanzas, mandó a seguir la ley, en ningún momento él quebrantó la ley, enseñó sobre administración de la tierra, sobre nuestros bienes, cómo a no ser perezosos, a trabajar, a hacer, digamos, sus discípulos, cuando los reclutó, podríamos decir, estaban todos trabajando, ninguno estaba de ocioso, digamos. Entonces, esos también son principios que uno dice cómo va todo de la mano, cómo yo tengo derecho a hablar económicamente si no tengo el carácter para crear esa economía, para manejar esa economía, digamos. Sí, así es. Y tienes razón con el hecho de ya no es que preguntarnos como, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pensaría Dios? ¿O qué haría el mismo Jesús? Sino que ya todo lo dejó escrito en palabra, que no se borra, que ha permanecido durante muchos años, justamente para que no nos hagamos esa pregunta, sino que escojamos el camino correcto, que es el camino correcto no solamente porque un pastor lo deja, no solamente porque yo lo pensé en algún punto de mi vida, sino que es el camino correcto porque lo dice en la palabra. Y también algo muy interesante con respecto a este tema es el hecho de que el mismo Jesús, y bueno, Dios en su palabra, deja escrito también los valores que le da a cada una de las cosas. Y pues las decisiones se toman en base a los valores que tengamos dentro de nuestras vidas. Esto lo vemos más en el árbol de valores, que también es un tema que hemos tocado dentro del programa y que pues personalmente me apasiona
como todo parte de esos valores que están intrínsecos en nuestros corazones y cómo esto lo reflejamos en decisiones que serían los frutos. Por eso mismo es que debemos preguntarnos, hacer la pregunta de, bueno, soy cristiano, me convertí, pero ¿cuáles son mis valores? ¿Será que mis valores están aún dentro de este mundo? ¿O será que mis valores están en realmente Dios, su palabra, y poder honrarle en cada una de mis decisiones? Por esto es que el mundo se ha pervertido, porque el mundo parte de preceptos que son equivocados e intentan con su manera más solidaria o con su manera más altruista de llegar a una solución que para ellos es correcta, tergiversando así el valor de las cosas. Pero la economía justamente busca que establezcamos un valor justo, y este valor justo solamente es dado por Dios. Y asimismo, Dios le dio un valor justo, un valor que no cambia a la vida. Y creo que ese es un tema importante también si hablamos de economía. Pues en la imagen lo que vemos es, bueno, en la parte izquierda dice que a una mujer se le dijo que era su deber moral abortar a su hijo porque tenía síndrome de Down. Y esto fue una noticia que se hizo muy popular, pero no es como solamente un caso, sino que son muchos. Incluso consultando más sobre este tema, en Islandia se llegó en los titulares internacionales hace varios años, cuando se reveló que el país tiene una tasa de abortos de casi el 100% de bebés con síndrome de Down. Y luego salieron muchas personas a desmentir esto y dijeron, no, apenas es como el 90 o no, apenas es como el 80, pero no, eso es preocupante. En Claro, Polonia, claro. sí, es como, dicen, no, es que apenas si es porque ya lo decidieron No, y le quitamos es el como que valor en a Chile no son 100, son 95. Es absurdo igual decir eso. Incluso si fuera el 1%, ya está mal, está tergiversando el valor de lo que pues Dios Claro, designó. claro. También en Polonia, disculpa, bueno, en Polonia de poco menos de 1.100 abortos cometidos, bueno, esto fue en 2016, hace un par de años, obviamente en este tiempo pues han aumentado lamentablemente, casi todos se debieron a la discapacidad. En los Países Bajos a las mujeres se les dice que tienen el deber moral de abortar, como lo leíamos en la noticia. Y los medios australianos elogiaron con entusiasmo una nueva prueba de detención prenatal que podría, en sus palabras, acabar de manera efectiva con el síndrome de Down. Y esto solamente hablamos de los niños que tienen pues problemas de salud, problemas como el síndrome de Down, pero también muchos otros. Pero también esto no es como, ay, sí, es que pobrecito viene de tal manera, sino que realmente ellos cambiaron el valor de la vida por lo que ellos creen y consideran que es correcto, lo cual es difícil de aceptar. Claro, yo en lo personal, yo soy un defensor de la libertad de mercado. Yo soy un defensor, podríamos decir, no el capitalismo este grosero que vemos hoy día, que es de empresarios coludidos con el gobierno para beneficiarse. Eso es lo que todos ven hoy día y culpan al capitalismo de eso. Yo soy un defensor del capitalismo a la antigua, de aquel mercado libre, en donde no hay un ente como el gobierno que digamos que restrinja tanto con tanto impuesto y tantas leyes las cosas. ¿Por qué? Porque antes de la creación del libre mercado, el hombre se enriquecía solamente de dos maneras: esclavizando en guerras o siendo de cuna rica. Esa era la única dos maneras en la que el hombre era rico. Después del libre mercado, el hombre tuvo la oportunidad de enriquecerse bendiciendo a otras personas con productos de calidad, digamos. No, ya se acabó la esclavitud, se acabó todo eso, pero en algún punto de la historia de esto se fue distorsionando y el fin de bendecir fue cayendo y fue creciendo el fin de querer ganar plata solamente. A tal punto que hemos visto, este tema del aborto es parte de la Agenda 2030, que es un grupo de empresarios, macroempresarios, macrocapitalistas, estas personas que tienen mucha plata y controlan a través de la Nación Unida y a través de ONG como la OMS,
el Banco Mundial Internacional, el Fondo Monetario, digamos, pueden hacer un montón de leyes con el fin, el objetivo de que las naciones-estados cumplan lo que ellos quieren. Entonces, si ellos se sienten con la moral suficientemente alta como para decir, en el mundo hay mucha gente, tienen que morir más personas, no me conviene que que en ese país hayan tantas personas, voy a invertir plata, voy a crear leyes para asesinar, para matarle. Entonces, el objetivo de ellos ya está siendo completamente diabólico, entonces es satánico lo que están haciendo ellos. ¿Por qué? Porque le están poniendo, o sea, están volviendo a la era antigua, le están colocando un precio a la vida humana. Y eso es lo que yo digo con el tema con lo que yo digo con el tema de lo que te dije hace un rato, que la inteligencia sin temor de Dios, sin virtud, es el peor de todos los males. Y podemos ver esto, porque podemos ver que son personas inteligentes, personas empresarias, capacitadas, que muchas de ellas se enriquecieron de la nada, hicieron su fortuna y hoy en día están con una mente completamente distorsionada de la realidad y están legislando este tipo de cosas. Y podemos ver cómo las crisis se están comenzando a mostrar en los países, España, Italia, Grecia, que están con crisis de natalidad, digamos, no hay una generación joven que esté naciendo, está envejeciendo la nación, el pueblo, y ¿qué es lo que pasa? Que están llegando inmigrantes, muchos de ellos con otro tipo de religión, con otro tipo de principios, de cultura, y están moldeando al gusto de ellos las naciones de Occidente. No me sorprendería que aquí a 20 años más o 15 años más España sea mitad musulmana, mitad cristiana, o peor todavía. ¿Por qué? Porque han permitido, por amor al dinero, han permitido la violación del deber sagrado que es el fin de la economía, que es bendecir al prójimo. Wow, sí, y justamente creo que eso es un estudio muy inteligente de lo que está pasando justamente ahorita. Incluso, bueno, dentro de mi universidad, y creo que dentro de todas las universidades, uno de los temas más importantes y que se ha convertido en toda una materia, una asignatura, es el estudio de esos objetivos de la Agenda 2030 y el perseguirlos y el que cada cosa que hagamos debe apuntar a ellos, a principios como, bueno, el fin de la pobreza, pero ¿a costa de qué? A costa de abortar a aquellos niños que van a ser un desperdicio de dinero. El hambre cero, pero a punta de qué? A punta de subir los precios y bajar la población para que no haya hambre. La salud y el bienestar, como ellos lo definen también, la acción por el clima, que es un tema que también ellos defienden a muerte, realmente. Eso solamente habla de lo que estamos diciendo ahorita, de un mal entendimiento de lo que es pues la razón de ser del hombre y el valor máximo del hombre. Y pues realmente con este tema de economía, lo que queremos dejar como semilla, no solamente que seamos conscientes en cómo gastamos el dinero, que sí es importante, pero más allá de eso, que seamos conscientes en cómo tomamos cada decisión de nuestra vida, ya que la economía como tal presciende a la familia, a la construcción de familia. Y creo que cada una de las decisiones que tomamos y el por qué las tomamos es lo que construye al final una familia. Y bueno, se está acabando el tiempo. La verdad pasó muy rápido y habían otras cosas programadas, pero no importa porque esto va a ser una serie completa. Entonces hay mucho más tiempo para hablar. También si Juan Polanco quiere acompañarnos en otros programas, perfecto. Ah, por supuesto, sí, no hay problema. Me dicen y aquí estamos. No hay problema. Siempre dispuesto a enseñar. A mí, por mi parte, me gustaría concluir siguiendo con la línea de Santiago 4. En el versículo 6, él dice que Dios da mayor gracia a los humildes. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que ese es nuestro llamado como cristianos en el siglo XXI. Que nos sometamos completamente a Dios en cada área de nuestras vidas, en cada decisión que tomemos, para así resistir al diablo que ahora nos engaña con ideas de erradicación de la pobreza, de erradicación del hambre, y que realmente solamente quiere poner mentiras en nuestra mente para que nos olvidemos de lo que verdaderamente importa,
que es servir a Dios y con mi servicio a Él bendecir a otros. Claro. Yo por mi parte, digamos para también ayudar a concluir, lo que dije casi al principio, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Entonces, ni una nación va a prosperar no cumpliendo la ley de Dios, desobedeciendo, ninguna nación prospera eso. Prospera desobedeciendo a Dios. Entonces, les animo a que obedezcamos a Dios. Solamente son pocas leyes, no son muchas. Si hubiesen sido más, Dios habría hecho más leyes, pero son poquitas. Son y útiles para el beneficio de la sociedad, para construir naciones fuertes, prósperas, para que sepamos de economía, sepamos de finanzas y todo eso. Para concluir, digamos. Así es, Juan. Y bueno, de verdad, gracias. Para mí es un placer tenerte aquí dentro del programa. Creo Gracias. que fue un programa maravilloso y que profundizamos en temas muy importantes y pues al final creo que el Espíritu mismo fue quien nos dio revelación aún más para hablar de los temas específicos. Sin más que decir, bendiciones Muchísimas del gracias. Altísimo. Gracias. Bendiciones. Bendiciones para todos.